día como hoy, en el 2005, se inició esta jornada de la solidaridad permanente del pueblo de Jaina por la hermana República Socialista de Cuba. En ese sentido, nos hemos comprometido a darle seguimiento a esa jornada. Hacemos un llamado a los actuales directivos y expresidentes del comité de Jaina, que por favor suben por aquí. Ahí está el compañero Víctor Valls, compañero Paco y otros que quizás no lo hemos visto, porque la vista uno la tiene media corta y quizás no lo ve. Pero si están aquí, por favor, ahí está Popo también. El 2 aniversario de la desaparición física del comandante en jefe Fidel Castro y el 60 aniversario de la Revolución Socialista de Cuba, que ha sido un ejemplo para América y el mundo. Y aún, a pesar de que Goliat ha querido aplastarla, David se ha mantenido. Por lo tanto, ese es un pueblo inspirador. Y nosotros en ese sentido, pues, seguimos inspirados por ese ejemplo de ese valoroso e histórico pueblo, el pueblo de Cuba, el pueblo de Martí, el pueblo de Gómez, de Maceo, de Fidel, de Che. Acaba de hacer acto de presencia la señora embajadora de la República de Cuba. Por lo tanto, recibámoslo con un fuerte aplauso. Vamos a continuar con el desarrollo de este acto. Compañeros de la Embajada de Cuba, muy buenas noches, compañeros y compañeras del Comité de la Solidaridad a nivel nacional, compañeros y compañeras, amigos todos. Como dijo el compañero Claudio, hoy conmemoramos la 14 versión de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba aquí en Jaina. También conmemoramos el segundo aniversario del fallecimiento del compañero Fidel Castro y los 60 aniversarios de la Revolución Cubana. Debemos decirle un no al bloqueo y también debemos luchar porque se le devuelva al pueblo cubano el territorio de Guantánamo. Y quiero un fuerte aplauso para el compañero Manuel Gil, quien partió el 22 de diciembre, o sea que murió. Un aplauso para el compañero Manuel Gil. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! Y abajo el bloqueo. ¡Abajo! Y a la victoria siempre. Gracias, compañeros. Ya son 58 años del injusto bloqueo comercial, económico y financiero que el imperialismo ha impuesto a la patria de Martí y de Fidel. Sin embargo, no ha podido doblegar a ese pueblo heroico que aún a sus pesares se ha mantenido ante toda la tempestad que han pasado. Por lo tanto, nosotros nos sentimos también orgullosos de que nuestra hermana de la parte occidental, más occidental, pues se mantenga de pie. Para dar continuidad al desarrollo de este acto, en representación del alcalde, el presidente de la Casa de la Cultura del municipio de Jaina, el profesor Segundo Maldonado, quien tiene algunas palabras para nosotros y nosotras. Bueno, desde este espacio especial desde Jaina, es importante para la Casa de la Cultura y nuestro ayuntamiento darle una calurosa bienvenida de unidad y de conocimiento
por los años de lucha y por ende el triunfo de la revolución del pueblo cubano y los 14 años de conciencia realizado por el Comité de Solidaridad con Cuba en esta población. Es para nosotros de una gran satisfacción tener a cada uno de ustedes aquí, y qué mejor bienvenida basada en la conciencia de la dignidad con el canto de los dos himnos que ustedes y todos nosotros cantamos. Que al sonar esos himnos se conviertan entonces en la hermandad profunda de estos pueblos, en la búsqueda de la solución de los problemas que tiene Jaina y que Cuba ya no tiene. Me refiero a dos problemas fundamentales que este encuentro nos guíe para acercarnos a la solución: salud y educación. Sería interesantísimo para Jaina profundizar en esa estrategia de dignidad de nuestra gente y, por qué no, recibir desde Cuba la ayuda de esa estrategia. Por lo tanto, para nuestro ayuntamiento y la Casa de la Cultura, honor y bienvenido a este espacio de análisis de la profundidad de la Revolución Cubana. Muchas gracias. La presencia del presidente nacional de la Coordinación Nacional aquí presente, compañero Iván Rodríguez, Manuel Colón e Isabel Tejada, junto a una importante comitiva de la Coordinación Nacional que nos acompaña en este, como en todo, durante 14 años en esta actividad. Por lo tanto, a todos y a todas, un fuerte aplauso. La presencia de uno de los fundadores de este esfuerzo, pero además es el coordinador nacional de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Y también vive en Jaina, también nuestro presidente, asesor, compañero Roberto Payano Pantaleón. Buenas noches. Como tenemos dos platos fuertes esta noche, una conferencia en torno a cómo Cuba ha podido resistir estos 60 años de revolución por encima de un vecino que cree que los otros países no tienen derecho a elegir su propio camino, y las orientaciones siempre con las últimas noticias de la embajada acreditada en el país. Debemos ser breves, ¿verdad? Pero yo quiero que el profesor Eliades Acosta y el señor Huberto, agregado comercial de la embajada en representación de la nueva embajadora, me permitan por favor premiar a los que llegaron primero. Esperamos no porque muchos llegaron tarde, sino por los tapones con que Francisco y la embajada se encontraron de la 27 aquí una hora, pero estamos vivos. La compañera Evelyn Rodríguez está aquí. Esta señora, para alguna gente, fue la primera que llegó. Ella colabora con Segundo aquí en la casa, pero ella también viene siempre a los actos. Mire, aquí hay un libro que se llama Refundar la Política. Oscar Monte de Oca está por aquí. Monte de Oca. Pero vivo y suelto, ven acá que estamos durando mucho. Mire, Juan Almeida Bosque, presidio, comandante de la revolución y artista. Monte de Oca. Sigue orientando a los muchachos. Segundo Maldonado, peleó muchísimo con los que llegaron tarde, pero también fue de los primeros. Guión y dibujos, a golpe de recuerdo, una versión sobre el ataque a la embajada de Cuba en Chile. Aquí hay algún agrónomo. Sí, Callayo. Callayo. Callayo, ingeniero agrónomo. Miren, apunte sobre la vida de la AMPA. Alfonso Torres Ulloa. La AMPA es la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas. Agregadas de los miembros del Congreso son mujeres. Por mérito. 40 son los hombres. Ya le pasan. El 60. Por mérito. Aquí estamos echando ese pleito a ver si se da. Bueno, ahorita sigo con
con algunos afiches sobre la geografía de Cuba al que le interese. Miren, saludos al señor Roberto, a los demás compañeros de la delegación, al agregado consular, al agregado científico, al agregado de prensa, al agregado educativo, a sus distinguidas esposas, a los representantes de los pioneros de Cuba. ¿Cómo quieren ser los niños cubanos? Señor Brito, director de la Junta Distrital del Distrito de Quitasueño. Yo llegué a ver a Marcelino. Marcelino vino ayer. No pudo venir, ¿verdad? Los representantes del alcalde de Jaina, don Osvaldo, que tuvo que retirarse a otro encuentro. Marcelino es el director de la Junta del Carril. Don Elías de Zacota, quien hemos abusado tanto esta noche, pero estamos en familia y la gente lo va a oír, no se apure. Terminamos ahora. A los compañeros del Comité de Jaina, compañeros de la Coordinación Nacional de la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba aquí presente, doctor Eddie Crispín, pasado director del Centro de la Universidad Autónoma en La Romana y baluarte de la campaña de solidaridad en La Romana, señores representantes del ADP, saludos para todos. Este año, la muerte, para donde vamos todos y para la que hay que prepararse, para irse con la satisfacción del deber cumplido, le dio duro a los amigos de Cuba. Hoy acaba de fallecer la madre de la profesora Tati Paulino, una vieja dirigente de la campaña de solidaridad con Cuba, pasada diplomática dominicana en Cuba, siempre de las fundadoras de la ADP, aquellos años duros de la ADP, no es que ahora sean blanditos, en los 70 y en los 80 eran duros. Ella estuvo ahí con su entonces esposo Rafael Santos, pasado presidente de la ADP. Bueno, a esa compañera se le fue la mamá. Pero un compañero de Jaina que siempre estuvo en este encuentro, hermano de dos militantes muy tradicionales de nosotros, compañero León Abreu, de la zona norte del Carril, estaba todos los 4 de enero aquí. Ya no estará tampoco. Otro compañero de Jaina, Jerónimo, fue a Cuba en una brigada y cuando vino me dijo, caramba, yo creía que el que no conocía Nueva York moría ciego. Él tenía residencia de los Estados Unidos. Y me decía, pero ahora yo entendí que el que no conoce a Cuba es que muere ciego. Los que estuvimos en su casa celebrando después que él vino, recordarán cómo estaba ese amigo. Fray Jerónimo ya tampoco volverá un 4 de enero. Se nos fue un dirigente nacional de la campaña dominicana, pero que siempre venía a Jaime, Frederindo Santana. Un señor de casi 80 años, andaba siempre con una banderita de Cuba y a veces con una de Palestina. Y en todos los eventos pro-cubanos se hizo famoso por gritar, ¿alguien recuerda? ¡Viva Cuba socialista! Voceaba Frederindo. Frederindo también nos dejó hace unos meses. Bueno, y el caso más emblemático, porque es de San Cristóbal, es de Jaina, siempre estuvo aquí, es Manuel Gil. Manuel Gil es el baluarte de la solidaridad en Yaguate, un municipio hermano de esta provincia. Manuel Gil vino a mi casa el día en julio del año pasado. Y a traerme $20 para que hiciéramos un brindis en Cuba a la salud de Fidel y al eterno recuerdo de Fidel y a la permanencia del pensamiento. El día 2 de diciembre, él estuvo en el 28 Encuentro Nacional de la Solidaridad con Cuba en la capital. El día 7 de diciembre, Manuel Gil se entera que hay una cubana aquí, Barbarita,
y nos dice, la orientadora de los amigos de Cuba aquí, y nos dice que si no la llevamos a Yaguate va a haber problemas. Agarramos para Yaguate, nos llevó para Palenque, ahí él no bebió, pero hubo cerveza y pescado por quipá, y muy contento. Nosotros dijimos que hombre está rebasando el cáncer. Y bueno, todo muy bien. Nos dijo, como el día 10 de diciembre, que nos veíamos hoy aquí. Él no vendrá más. El 22 de diciembre partió al camino del no regreso. Pero Manuel, Frederindo, Jerónimo, León, Tati en su dolor, siempre estarán con los amigos de Cuba. Les rendimos homenaje y vamos a seguir hablando de Cuba por muchos años. Bueno, como decía que esto tiene que ser una protocolar que es duradero, entonces quiero felicitar a Cuba en este 14 años que nos vemos aquí un 4 de enero. Felicitar a Cuba porque pasó el 2018 con la menor mortalidad infantil de América. En algunos municipios el 4 de cada 1000 nacidos vivos. En algunos 3.9 de cada 1000 nacidos vivos. Con el perdón de los embajadores, no estamos murmurando, ustedes no fueron que lo dijeron. Si le llaman la atención, digan que yo soy loco. En mi país mueren 37 de cada 1000 nacidos vivos. Cuba resolvió hace rato el problema de que si una señora embarazada tiene SIDA, Dios la libre, le transmita esa enfermedad mortal a su hijo. Eso está resuelto en Cuba. Ya la madre no transmite esa enfermedad. Porque hay un tratamiento que el Estado lo cubre y resuelve eso. Cuba inventó una vacuna contra el pie diabético, que ya no solo en Cuba, sino aquí, la trajeron ellos para acá, no la creamos nosotros. Ha reducido casi en un 90% las amputaciones de pie a los diabéticos. Me dijeron que uno está raro ya, ¿verdad? O si no, en un 80% se redujo. Ya casi no hay que mocharle el pie a nadie. Cuba resolvió hace tiempo una vacuna contra el cáncer de pulmón. Los amigos y los enemigos de Cuba dicen que tiene la mejor educación de América. Banco Mundial y otras hierbas, ¿verdad? Y en Cuba nadie le da envidia ni se faje a llorar. Casi no se va la luz. Y el agua. Tiene que ser un accidente, se cayó un pote, pero casi no se va la luz. El internet se usa en la mayor parte para estudiar, porque hay internet, pero se usa mayoritariamente para la ciencia. Para la ciencia. Las compañías telefónicas en Cuba tienen control. La gente aspira a estar bien comunicada, pero tienen control a un precio decente. Hay que felicitar a Cuba porque le dijeron en Playa Girón a Estados Unidos que los invadió. A ustedes se les puede vencer. Fidel dijo, si duran 3 días van a venir con un cuento a ayudarlos de fuera. Antes de 3 días hay que tumbar. Y se puso él adelante. Cuando el pueblo vio a Fidel, presidente de la República, primer ministro, en la línea de combate, salió. No duraron las 72 horas. Lo hicieron que más. No duraron las 72 horas. 1000 y pico de presos fueron canjeados y Estados Unidos tuvo que dar camiones de compota para los niños a cambio de eso. Porque también, mientras estuvieron presos, fueron protegidos. El socialismo no necesita abusar de un hombre amarrado ni darle galleta a otro hombre. Bueno, y felicitar a Cuba porque acaba de llegar al penúltimo paso de su nueva constitución. 8 millones de cubanos opinaron en la discusión de una nueva constitución. En las esquinas, en los clubes, en los grupos de mujeres, en las escuelas. Se hacían grupos para analizar la constitución. Más de 70 artículos se cambiaron porque la gente en los barrios opinó. Y ahora va a un referéndum en febrero, creo,
para que el pueblo diga si es verdad que eso que aprobó el Congreso fue lo que la gente opinó en la calle. Otra vez pido perdón, pero en Cuba casi el país entero opinó sobre la nueva Constitución. Casi el país entero. Digamos un número cualquiera para que nadie se sienta mal, porque todo aquí nos une el amor a Cuba, nada más, todos los colores, ¿verdad? Pero yo conozco un país por ahí donde 100 personas modifican, 200, 25, 26, 600, si hay suerte. En Cuba 8 millones opinaron. Y luego decimos que la democracia es la de nosotros y que ellos no tienen democracia, pero bien. Como dijo Raúl, pasado presidente de Cuba, pasado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, nuestra revolución no es vieja, es joven todavía, porque nuestros jóvenes defenderán la revolución. Como dijo Díaz-Canel, actual presidente de Cuba, se cambiará, pero no hay espacio para una transición que ponga en peligro lo que hemos conquistado en estos años. Digo hemos, como él lo dijo, ¿verdad? Y como uno lo siente. Lo que hemos conquistado en estos años. Aunque haya que corregir errores para que el pueblo no se desespere, porque piensan en su pueblo, que no se sienta mal. Pero no hay espacio para perder lo que han logrado. Y Fidel dijo, cambiaremos. Bueno, voy a aprovechar que llega doña Vicenta, la compañera del presidente constitucional de la República, Francisco Alberto Caamaño de León, para recordar y concluir con una frase que Fidel le respondió a una periodista y que ella nos recordó el otro día. Hay que cambiar en Cuba, sí, siempre hay que cambiar, cambiaremos y estamos cambiando y hay que cambiar muchas cosas más. Pero cuidado, porque ya hemos cambiado mucho. Cuando yo era muchacho, en mi pueblo, decía Fidel, solo había un joven que estudiaba, yo, porque yo era el hijo del terrateniente. La revolución hizo cambiar eso y ahora el problema es que casi todos son profesionales, casi todos son, y andamos buscando quien trabaje la tierra, los técnicos y esas cosas, pero todo el mundo está escolarizado, no hay analfabetos. Vamos a seguir cambiando, pero usted no pensará que volvamos a cambiar para que otra vez el único que estudie sea el hijo del terrateniente. Discúlpenme, saludos a todos los amigos de Cuba y Claudia. Para continuar, no se desespere que ya casi faltaba. Aunque viene el plato fuerte con Iliadi, también hay otro plato fuerte, pero más breve, con el encargado comercial de la Embajada de Cuba, Hugo Berto Tornier. No sé si pronuncié bien el nombre, pero el apellido. Con nosotros para que nos diga algunas palabras. No sé si lo que decía Payano o el camarada de plato fuerte es por mi estado físico. Pensaría que me van a comer esta noche ustedes, pero nada de eso. La Embajada de Cuba y especialmente la embajadora que recién llega y precisamente por su reciente llegada no puede estar aquí con ustedes, me pidió que a nombre de ella le diera un mensaje tan caluroso como el aprecio que tienen siempre para nosotros los pobladores de Jaina, y a quienes pido antes de empezar a hablar un fuerte aplauso. He tenido el privilegio de en estos 14 años de asistir a los últimos 4, y cada vez que asisto a uno de estos actos siento que el calor se multiplica en este pueblo de Jaina, un pueblo de trabajadores, de humildes, que siempre están con Cuba. No podía ser de otra manera, porque nosotros somos igual humildes. A nombre de la embajada, de los camaradas que me acompañan aquí a la izquierda, queremos trasladarle el agradecimiento profundo por este gesto que cada año se produce precisamente un día 4 de enero. Nosotros también teníamos como el propósito de decirle algunas palabras, pero al saber la composición y que estaría la presencia del camarada Eliade,
que también fue llamado Plato Fuerte. También no sé si por su estructura física. Pero al escuchar las palabras de Bayano con su verbo firme y con sus palabras sencillas, de verdad que nos quita cualquier reflexión sobre Cuba, porque en sus palabras siempre expresa la voluntad del pueblo de Cuba, los resultados que ha alcanzado a lo largo de la revolución nuestro pueblo y el sentimiento que sienten desde acá los revolucionarios de República Dominicana. De verdad que las cifras que siempre se mencionan son aleccionadoras, porque revelan todo un esfuerzo y un resultado que brilla por sí solo en Latinoamérica, donde somos necesitados de muchas de las cosas que Cuba ha conquistado, la gloria, o por lo menos el peldaño más alto que otros, en la educación, en la salud y sobre todo en la dignidad humana del ser humano. Nosotros queremos darle las gracias al pueblo de Jaina, a la campaña de solidaridad, especialmente a los organizadores de este acto en esta localidad, a las autoridades locales, a la alcaldía, y una referencia de algo que escuché esta noche de parte de la alcaldía, una solicitud, no sé si es una solicitud o es un comentario referente a la salud de Cuba. Debemos decirle que Cuba no ha olvidado a República Dominicana y Cuba sostiene, mantiene y reitera, todo sinónimo, la voluntad de ayudar al pueblo dominicano en el tema de la salud. Nosotros hemos mostrado a las autoridades nuestras capacidades, nuestras fortalezas y se los mantenemos. Aprovechamos este acto para decir a las autoridades de Jaina que por los conductos correspondientes pueden decirle que la Embajada de Cuba dijo aquí en Jaina que estamos dispuestos a cooperar en cualquiera de las ramas de la salud y la educación que así se le ofrezca, no solamente a Jaina, sino a República Dominicana. Es para nosotros un orgullo poner los pies, las patas blancas y el intelecto de Cuba en la ayuda al pueblo de República Dominicana en los temas que se han mencionado. Y decirle a la alcaldía que si es solo un comentario, lo escuchamos con la ansiedad de que algún día puedan estar aquí nuestros galenos, nuestros maestros, ayudando al pueblo dominicano. Desde la celebración del encuentro de solidaridad a la fecha, no ha cambiado mucho la situación política regional respecto a Cuba, los países al eje del mar, a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Las cosas más bien se han ido alineando en una sola línea, que es acabar con nuestra revolución, acabar con cualquier vestigio de gobierno progresista en la región. Se organizan, hacen piruetas, amenazas, etc. Pero Cuba, y eso es algo que quiero decirle con toda la firmeza y será la principal palabra, Cuba está allí donde mismo, cada día se desarrolla más. Acabamos de elegir nuestro parlamento, nuestra nueva dirección, recayó sobre un joven hijo de la revolución, la presidencia de la República, quizás uno de los mejores hijos, el compañero Miguel Díaz-Canel, que representará todos los destinos, todos los esfuerzos y toda la sabiduría del pueblo cubano bajo la dirección de Fidel y de Raúl. En él estamos depositando todo el apoyo y pueden contar también con él, con toda la solidaridad hacia todos los países y especialmente hacia República Dominicana. Desde aquí, y no puede ser menos, quisiera alzar mi voz para decir ¡viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva República Dominicana! ¡Viva! Gracias, Jaina. Bien. Para el otro plato fuerte, reiterando, en el campo de las ideas, quizás porque nosotros, entre otras cosas,
nos pusimos en la universidad de que estudiar historia. Para nosotros resulta muy inspirador que una persona de envergadura, de la capacidad, de la formación y de la interés de Eliades, pues esté con nosotros. Por lo tanto, le daremos la bienvenida para que nos exprese acerca del contenido y el significado del 60 aniversario de la Revolución Socialista de Cuba. Con nosotros, Eliades Mata. Un placer estar aquí con ustedes. Quiero saludar especialmente a los compañeros de la embajada y decir que en una ocasión como esta y en este escenario es donde de verdad, me refiero al escenario de Jaina, es donde de verdad se puede hablar con profundidad sobre el significado de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es una revolución que Fidel definió como de los humildes, por los humildes y para los humildes. Por lo tanto, sin menospreciar la solidaridad, la comprensión y el apoyo que la revolución pueda recibir en otros sectores de la población, en países con mayor desarrollo que República Dominicana, en ciudades más grandes, ricas o significativas que Jaina, estoy seguro que esta presencia de ustedes obedece a una simpatía espontánea, a una intuitiva filiación que tiene mucho que ver con la composición social de Jaina. O sea, la Revolución Cubana, y es fácil demostrarlo viendo las fotografías, las películas, los documentales de la Revolución Cubana, de la historia de la Revolución Cubana, es una revolución mestiza, es una revolución trabajadora, es una revolución que tiene mucho que ver con los ideales y los anhelos de los hombres y mujeres más sencillos, no solo de Cuba, sino de América Latina y del mundo. Estamos en presencia de un proceso único que lleva más de 60 años desafiando a la superpotencia más poderosa en la historia de la humanidad. Comparemos nada más, las poblaciones de ambos países, comparemos el potencial militar, comparemos el potencial económico, diplomático, y veremos que es difícil explicar cómo ha sido posible que esa revolución se haya mantenido con la frente en alto 60 años, más de medio siglo, y que continúa todavía con la frente alta tanto tiempo después. Cuando hemos visto pasar al olvido, o a la memoria, o a la historia, sociedades mucho más fuertes que la cubana económicamente, militarmente, hemos visto caer la experiencia del campo socialista en Europa, hemos visto desaparecer en el año 91 la Unión Soviética, hemos visto en el año 89 caer el muro de Berlín, hemos visto a tanta gente pasar a transar, a comprometerse, a rendirse, a quebrarse, gente que en su momento incluso tuvo un compromiso y arriesgó su vida por una causa, y que de buenas a primeras hemos visto que ya no sienten igual, ya no dicen lo mismo, ya no participan con gente como ustedes en proyectos políticos o de apoyo a proyectos políticos de este tipo. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué otros no han podido y por qué los cubanos sí? ¿Por qué razón podemos estar aquí en este lugar, en Jaina, hablando de estas cosas una noche de un viernes 4 de enero? Y claro, lo primero que habrá que hacer es remontarse a la historia. Y ahí tenemos espacios compartidos dominicanos y cubanos. O sea, la perdurabilidad de la Revolución Cubana no puede entenderla quien no conozca la historia de Cuba, del Caribe y de América Latina. La Revolución Cubana no es el fruto del capricho de una conspiración de 4 hombres ni de una persona. Es realmente risible cuando uno ve que dicen que Cuba, un pequeño grupo de conspiradores con Fidel al frente, la sacó del curso natural de su evolución histórica. Eso es risible. Las revoluciones ocurren cuando se ponen en marcha millones de personas. Cuando millones de personas en un país o fuera de él hacen suyo una causa. Y cuando están dispuestos no solamente a sacrificarse por ella, sino también a morir por ella si fuera necesario. Entonces, las revoluciones no son obras de un hombre, ni de 2, ni de 3, ni siquiera de un partido. Las revoluciones son obras de una historia, de una cultura y de un pueblo. La cultura nacional
es donde están las raíces profundas de cualquier cambio revolucionario en el planeta, sea Francia con la Revolución Francesa, sea Haití con la Revolución Haitiana, o sea China con la Revolución China, o la Revolución Bolchevique soviética del año, o que después fue soviética, de 1917. Quiere decir, tiene que haber una sintonía entre la historia y los hechos revolucionarios. Tiene que haber un basamento histórico, no el capricho, no lo superficial, no lo transitorio, no lo demagógico, para que eso perdure. Es decir, la revolución tiene que estar anclada en las raíces culturales e históricas profundas de las naciones. Sería la primera explicación. Por eso en 1968, cuando se cumplió en Cuba el primer centenario del inicio de la Guerra de Independencia, que Fidel hizo aquel famoso discurso en la ciudad de Bayamo, el discurso del centenario, dijo: nosotros entonces, con los iniciadores de la Guerra de Independencia, hubiésemos sido como ellos. Ellos hoy hubiesen sido como nosotros. Quiere decir, un mismo proceso que encadena la lógica interna de la evolución histórica de una nación. Por eso es que un revolucionario cubano puede reivindicar a Martí. Por eso es que un revolucionario cubano se va a enorgullecer con Maceo, con Gómez, se va a enorgullecer con Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria, o el equivalente al Duarte de República Dominicana. Por eso que lo va a sentir suyo, y por eso la contrarrevolución cubana no ha podido apropiarse de esa figura. Y lo ha intentado una y otra vez. La primera agrupación contrarrevolucionaria cubana surgió en Nueva York el 28 de enero de 1959. Es decir, 27 días después del triunfo de la revolución y la huida de Batista. Y fue fundada en Nueva York por un personaje canallesco llamado Rafael Díaz Balart, el padre de los Díaz Balart, que hoy siguen acosando a la revolución cubana desde la Cámara de Representantes norteamericana y el Senado. ¿Y por qué la fundó? Porque era el subsecretario del Interior o de Gobernación, que se le llamaba también en Cuba, de Batista. Es decir, un servidor de una dictadura sangrienta, de una dictadura de ladrones y torturadores, de una dictadura de corruptos y represores del pueblo cubano, fue alentado a fundar 27 días después la primera organización contrarrevolucionaria. ¿Y qué nombre le puso? La Rosa Blanca, como el famoso poema de Martí de cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para tratar de apropiarse de Martí, porque en estas luchas ideológicas, en estas luchas políticas, en estas luchas culturales, los símbolos tienen un enorme valor. El que tenga los símbolos más profundos, más enraizados en la historia y la cultura, ese es vencedor. El que logra imponer su narrativa desde la justificación del pasado hacia el presente y el futuro, ese es vencedor. Entonces Martí, alrededor de Martí fue una gran batalla ideológica, a ver quién representaba mejor el pensamiento, la vida y la obra de Martí, si ellos o nosotros. Yo creo que ya la historia dio su veredicto hace muchos años. Y es raro encontrarse que otro trasnochado siga tratando de enarbolar a Martí para enfrentarlo a la revolución cubana. ¿Y qué hicieron en los años 90, en los años del periodo especial en Cuba? Cuando la caída del campo socialista, cuando Cuba se quedó sin el 80% de sus mercados de la noche a la mañana. ¿Qué hicieron? Pues tratar entonces de arremeter contra Martí y de decir que ese era el causante, ese es el primer causante, porque sin un Martí no existiría un Fidel. Entonces trataron de denigrar a Martí, de manchar a Martí, porque ya no lo podían manipular. Y hoy, repito, los campos están muy deslindados. Martí está en y con la revolución cubana, y Martí está dentro de la revolución cubana como parte indisoluble del pueblo cubano. La revolución cubana y su continuidad y su supervivencia. Bueno, otra lección histórica ha sido la necesidad de unidad entre la dirección de los procesos revolucionarios y las masas, o el pueblo. Ninguna revolución, aquí Payano, creo que fue Payano que habló
de Fidel en Playa Girón en un tanque. En realidad era un cañón autopropulsado SAU 100, no era un tanque precisamente, parece un tanque, pero era un cañón autopropulsado que disparando contra el buque Houston, uno de los buques de la expedición mercenaria, y haciendo impacto desde las arenas de Playa Girón. Bueno, hace poco vi unas fotos muy alentadoras de La Habana, de un recorrido de Díaz-Canel por La Habana Vieja, me pareció, que era una zona de La Habana Vieja, donde vi un mar de pueblo arropando a la dirección y en contacto con la dirección del país. Incluso Raúl, en el discurso del 2 de enero en Santiago, dijo, entre las virtudes de esta nueva dirección está que mantiene el vínculo con el pueblo, mantiene el diálogo con el pueblo. Y una revolución vale lo que valga ese diálogo. Nadie puede pretender ser líder revolucionario de espaldas al pueblo. Las revoluciones se hacen para los pueblos, por los pueblos, para la felicidad de los pueblos. No de las élites, no de los privilegiados, no de las pequeñas familias, grupos de familias que mandan en los países durante 200 y 300 años. No los que en el fondo odian al pueblo y desprecian al pueblo, sino para aquellos que han sido olvidados, ofendidos y humillados durante siglos y que entonces se ponen en movimiento y que ya no se paran más. Porque una revolución puede ser transitoriamente derrotada, pero si es auténtica, vuelve a resurgir una y otra vez en el pueblo en el cual surgió. Entonces la unidad es importante. La unidad significa Martí cayendo en combate. Martí no tenía por qué haber combatido el 19 de mayo de 1895 en la emboscada contra las tropas colonialistas españolas. Martí era el alma de la revolución. Martí era el tribuno de la revolución. Martí era el líder indiscutible de la revolución. Que anota en su diario, donde quiera que voy me arropa una ola de cariño y devoción y todos me llaman presidente. Y Gómez dice, no me le digan presidente a Martí. Gómez tiene un carácter fuerte, pero era un hombre claro. No me le digan presidente a Martí porque no es presidente. Y cuando sea presidente a lo mejor se nos echa a perder. Porque todos se han echado a perder, menos Lincoln y Juárez, y eso no tanto. Es decir, que estaba previendo también el que las personas cambian también en circunstancias de poder. Pero Martí no tenía que haber peleado ese día. De hecho, Gómez le pide que se aparte, que no combata. Y le pone a su lado como ayudante en un momento grave que Gómez, guerrero de 100 batallas, dijo, fue el momento más comprometido de mi vida militar, donde la sorpresa a los españoles sobre el campamento cubano fue tal que casi llegaron a las tiendas de campaña donde estaban él y Martí. Y en medio de aquella necesidad de ordenar el combate y vencer en aquel combate que se venció, tuvo que dejar a Martí solo detrás con un muchachito de 16 años cuyo nombre es todo un símbolo también. Acuérdense que hablamos de los símbolos. Se llamaba Ángel de la Guardia. Y Martí le dice al muchacho, vamos a la carga, joven. Y se lanza en un caballo blanco, vestido de una forma que llamaba la atención a los tiradores españoles, y él cae de 3 balazos. Pero dio el ejemplo de que hay que estar en el momento del combate al frente, de que hay que estar comprometido con aquellos que caen, que son los que sostienen los procesos revolucionarios, que son los más humildes, que no se puede ser jefe desde la retaguardia, ni desde miles de distancia, de kilómetros de distancia, y que hay que arrostrar los peligros a los cuales tú animas a que el pueblo sufra o experimente para poder lograr la victoria. Entonces, esa unidad, la Revolución Cubana la ha mantenido. Esa es la gran enseñanza de Fidel, ese de estar en Girón al frente. Cuando pasa un ciclón, estar donde está pasando el ciclón, ayudando a la gente. Casi le cuesta la vida con el Flora en 1965 en las inundaciones del Valle del Cauca, en Cuba, donde prácticamente se ahogó, tratando con un transportador blindado de llevar ayuda a zonas aisladas. El Flora pasó por aquí también, perdón, dije 65, 63. El Flora pasó por aquí y dejó muchos daños, pasó en Cuba. Y esas inundaciones prácticamente nos privaron
casi nos privaron de la dirección, de la figura y del ejemplo de Fidel, pues estuvo a punto de ahogarse. O cuando el periodo especial, cuando cae la situación, ahorita se habló de apagones, habían apagones de 20 horas, de 22 horas. Yo vivía en un piso 16, no quiero acordarme de aquello, porque tenía que subir la niña, el coche, las cosas, 16 pisos, bajar, subir y bajar. Pero resistimos, ahí estamos. Y en aquel momento hubo un conato de motín contrarrevolucionario y marginal por La Habana Vieja. Cuando Fidel se entera, le dice a la escolta, vamos para allá, dejen todas sus armas, vamos desarmados a hablar con el pueblo. Y cuando llegó, había una situación de donde habían saqueado una tienda, estaban tirando piedras, y Fidel entró. Cuando Fidel entró, los mismos que estaban tirando piedras empezaron a darle vivas a Fidel. Y se reunieron alrededor de Fidel a oír a Fidel hablar y explicar. Y se acabó el motín. Pero se acabó el motín con la fuerza del ejemplo. Fidel decía, la revolución es la ciencia del ejemplo. Entonces, todo aquel que pretenda hacerlo tiene que ser líder revolucionario, tiene que ser ejemplo. Esa es otra gran enseñanza de la historia. Otra enseñanza de la historia es que usted no puede imponerle al pueblo lo que sea ajeno al pueblo. Y entramos en el terreno ideológico del socialismo. Hay una gran polémica, la hubo en el año 59, la hay ahora, de por qué la revolución se declaró socialista. Y los enemigos de la revolución dicen que fue una traición de los líderes revolucionarios que no eran socialistas ni comunistas cuando estaban en la sierra y que ganaron tiempo triunfando, copando el poder para aplicar una agenda secreta comunista. Bueno, aquí hay mucha tela por donde cortar. Hay muchos partidos comunistas en el mundo y ninguno es igual a otro. La familia socialista es inmensamente grande. Yo recuerdo haber estado en Mar del Plata en el meeting contra el ALCA que presidió Chávez, con la presencia de Bush, que había ido allí. Y recuerdo ver entrar a aquel enorme estadio donde estábamos los diferentes grupos y facciones socialistas, revolucionarias y progresistas. Era una familia inmensamente variopinta, había de todo allí. Había desde gente joven hasta gente muy mayor. Desde el que su centro era Evita Perón o Perón hasta que era el Che Guevara. Había imágenes de Mao, había imágenes de Marx, había imágenes de Lenin, había imágenes de Fidel. Había imágenes de Tomás Sankara, un líder africano que dirigió una revolución y que fue asesinado. Había imágenes de Ho Chi Minh. Cada una de esas eran tendencias, pero se agruparon en lo fundamental en ese momento. Entonces, no se puede hablar del comunismo o el socialismo. Hay que hablar de la experiencia cubana del socialismo, o hay que hablar de la experiencia china socialista, o la experiencia rusa socialista, o la experiencia dominicana. Lo que sí está claro, y fue el razonamiento que hizo la dirección de la revolución en los primeros meses, cuando esta lucha ideológica estaba muy aguda, y he estado revisando los periódicos de esos días, por estos días, para un libro que escribo, y estaba claro de que la oligarquía cubana, la embajada norteamericana, el clero, los militares, los periodistas venales, como los del Diario de la Marina. Por cierto, que Trujillo le daba 50.000 pesos todos los años al Diario de la Marina. Y periodistas como Gastón Vaquero, como Arcilla, como Capó, que recibían mucho dinero de Trujillo y de Batista para defender sus ideas, vieron con muy malos ojos el carácter radical, popular, mestizo, revolucionario de esa revolución triunfante, joven de esa revolución triunfante. Y empezaron una campaña anticomunista feroz, como ahora Bolsonaro está expulsando del gobierno a todo el que piense de manera socialista o comunista. Como le digo hoy en Twitter, todo el que defienda a la amazona de la depredación será tildado de comunista y va a ser sacado del gobierno para que la oligarquía pueda depredar la amazona en contubernio con los grandes intereses extranjeros. Aquí a Bosch le dijeron comunista. El titular de Prensa Libre
de Bonillita Ibar del 26 de septiembre del 63, al día siguiente del golpe, dice: vencido el comunismo, depuesto Bosch. Y todo el mundo sabe que en el 63 Bosch pertenecía a la escuela del revolucionario democrático, al que pertenecía Muñoz Marín, Rómulo Betancourt, Pepe Figueres de Costa Rica, que se oponían por definición al modelo socialista soviético y que si tenían ideas en comunes de igualdad, justicia, fraternidad, etc., se distanciaban del enfoque comunista o socialista. Bueno, los tildaron de comunistas para poderlo derrocar en el momento de la Guerra Fría. Entonces, en aquel momento, los enemigos de la Revolución Cubana desataron toda una campaña para que los miembros del Partido Socialista Popular o miembros del partido de izquierda no formaran parte del gobierno de la revolución. Y Fidel le dio un argumento: estos hombres arriesgaron su vida por derrocar a Batista, ahora la revolución no les puede dar la espalda. Bosch lo dijo de otra manera cuando el 16 de julio en San Isidro, Elías Wessing y Wessing, el mayor H, Marcial, no recuerdo el apellido Marcial Silva, le hacen una encerrona y le dicen que prohíba a los miembros del PSP y comunistas volver al país o estar en funciones públicas, y que cierren la escuela de Dato Pagán, que es una escuela de formación de comunistas. Eso se lo había dado el dato a la embajada americana. Y Bosch le dijo: yo no soy presidente democrático para una parte de los dominicanos y tirano para otra parte. Todo dominicano que cumpla la ley puede hacer política en este país. Duró 7 meses en el poder. Y con ese mismo argumento se trató de dividir las fuerzas revolucionarias en Cuba. Y se preservó la unidad, diciendo: todo el que quiera transformar las estructuras de injusticia que vive el país y luchar por el futuro de los cubanos, tiene cabida aquí entre nosotros. ¿Y cuándo se declara el carácter socialista? En un momento de vida o muerte, en el momento donde atacan los aeropuertos civiles y militares cubanos previo a la invasión de Girón, donde ya se veía una invasión de gran envergadura, y por esa razón había que tomar una decisión: o nos aliábamos con quienes nos querían ayudar o seríamos destruidos por nuestros enemigos. Y se tomó una decisión histórica, trascendental, una decisión que la historia ha justificado, porque es una sociedad enfilada al bien común y no basada en el lucro, la explotación y la desigualdad. Se puede decir lo que se quiera, pero Cuba tiene relaciones diplomáticas hoy con más de 170 países del mundo. Y hubo un momento en que, con excepción de México, todos los países de América Latina rompieron con Cuba, y una buena parte del mundo. Están haciendo lo mismo con Venezuela. Hoy 13 países le pidieron a Maduro que no tuviera otro mandato a partir del 10 de enero, que tienen elecciones. Y yo en Twitter le respondí: la Revolución Cubana duró 60 años, no con 13 en contra, sino con casi todos en contra. Y aquí está. Es decir, son maniobras burdas que buscan más un efecto mediático y de propaganda que un efecto real. Entonces, esa es otra enseñanza de la historia. La enseñanza de la historia es: usted tiene que tener un proyecto ideológico claro, no puede ser ambiguo. Uno de los problemas del PT en Brasil y de Lula y de Dilma, no lo digo yo, lo dice Frei Beto, que es un importantísimo teólogo de la liberación y fue asesor de Lula en el programa Hambre Cero. Aquí vino en marzo del año pasado, en un evento de integración, dio una conferencia y dijo: el problema fue que el PT empezó a pactar buscando gobernabilidad con grupos enemigos viscerales de otro signo ideológico, de otro signo político, perdonándole sus corruptelas, perdonándole sus robos, perdonándole sus crímenes, pensando que ellos a su vez lo iban a perdonar. La reacción no perdona, la reacción no olvida, la reacción pasa la cuenta tarde o temprano.
Y es una enseñanza también de la historia, porque en la Cuba revolucionaria se ha dado participación. Pero como decía Martí a sus ayudantes en Nueva York, cuando él ya estaba aquí en la manigua cubana, que decía, abran los brazos a todos, pero no suelten las riendas. Es decir, mantengan la línea, mantengan la proyección de la revolución que estamos llevando a cabo. Entonces, una cosa es participar y otra pactar. Una cosa es perder el sentido y dejar de ser coherente con tu ideología y con tu posición política a partir de querer que la burguesía, que la oligarquía, que la embajada americana o que el imperio te perdone porque de rodillas tú viniste y le hiciste concesión. Te usarán y te lanzarán al basurero. Y ahí empata otra de las lecciones de la Revolución Cubana. Decía Frei Beto, la única fuerza revolucionaria en América Latina que yo conozco que es autocrítica es la Revolución Cubana. Podemos discrepar, podemos decir no es cierto, ha habido autocrítica. Pero lo que quiero decir es que quien no esté revisando constantemente los defectos de su obra, termina por acostumbrarse a lo mal hecho, termina por acomodarse y termina por crear lo contrario a lo que quiso crear. Entonces la autocrítica, la reflexión permanente, el saber que nadie tiene la verdad absoluta por mucha autoridad moral o histórica que tenga en el bolsillo, el darle oído a la gente, a toda la gente, a los más humildes, a los jóvenes, que son tan importantes en un proceso revolucionario, eso es otra lección que ha tenido la revolución. No se lograron los 10 millones de toneladas de azúcar en el 70, en aquella zafra. Pero Fidel fue a la plaza de la revolución, delante de los micrófonos y las cámaras del mundo, delante del pueblo cubano y dijo, fallamos, no logramos la meta, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Los errores que tuvimos. Y se rectificaron en gran medida muchos, lamentablemente otros perduraron metamorfoseados, transformados. Pero lo cierto es que siempre ha habido una voluntad autocrítica en el proceso cubano. Y yo terminaría esta parte de las razones diciendo que otra de las grandes secretos de la perdurabilidad cubana es la solidaridad internacional. Lo que ustedes hacen por lo que están aquí hoy. O sea, no es lo mismo pelear en una trinchera contra un enemigo poderoso, sabiéndote solo, que sabiendo que detrás de ti, apoyándote a ti y sobre sus hombros, hay millones de personas, de hombres y mujeres del mundo que te están apoyando, que te están alentando, aunque sea moralmente, que están sacrificándose por ti, que están yendo a un meeting, a una campaña, haciendo lo que se hizo aquí hoy, divulgando el pensamiento revolucionario, tocando la puerta de la gente y diciéndole eso, como decía Camilo, esos que luchan, no importa dónde, son nuestros hermanos. Y si son nuestros hermanos, vamos a compartir su suerte. Y eso es lo que Cuba devolvió cuando hizo las misiones internacionalistas en Angola, en Etiopía, en tantas partes del mundo. Unas que se saben, otras que no se saben. Cuando vinieron hombres aquí y murieron hombres aquí en la expedición del 14 de junio del 59, cubanos. Cuando murieron con el Che en Bolivia, los miembros de su tropa. Cuando los médicos cubanos están hasta en Nepal, en el Himalaya, en Pakistán, salvando vidas, en Haití, donde nadie quiere ir, compartiendo lo bueno y lo malo, los sufrimientos y las alegrías con los pueblos. En Brasil, donde lo acaba de sacar un gobierno fascista como el de Bolsonaro. Pero me dejaron una huella allí, ahí está la semilla. Y eso, como dije al principio, no se barre de un plumazo. Eso no depende de un presidente. Eso no depende de un grupo de poder. Eso está más allá de toda posibilidad de control. Entonces son muchas lecciones históricas y es un solo mensaje final. La Revolución Cubana no es necesario imitarla. Es imposible imitarla. En América Latina se cometieron muchos errores de imitación. Y hay quien creyó que por ponerse una boina con una estrella era el Che. O dejarse una barba era Camilo o era Fidel. La mejor imitación no es imitar,
La mejor imitación es tomar la inspiración y hacerlo a tu manera según tu pueblo. Inspiración estuvo aquí cuando la invasión de 65, cuando el coronel Camaño, en 22 cuadras de la ciudad colonial, jóvenes, admiradores de la Revolución Cubana, muchos, gente que aunque no conocía por intuición, los pueblos tienen intuición, por olfato, decían, eso tiene que ver conmigo, estos no son mis enemigos. Aguantaron en 22 cuadras la ciudad colonial a la 82 División Aerotransportada y a las tropas del CEFA. Y no fueron vencidos, hubo que negociar, hubo que pactar, no fueron vencidos. Y es el hecho más importante, junto con la Revolución Cubana, y después la muerte de Allende, la victoria sandinista y la victoria de Chávez en Venezuela, son los hechos más importantes que ha tenido el proceso revolucionario en América Latina en todos estos años. Por lo tanto, fíjense ustedes si la inspiración, la moral, el ejemplo, las ideas tienen valor, que hace que esos hombres, aún cercados por esa fuerza, no se rindieran y mantuvieran en alto la bandera nacional. Y eso es lo que nosotros debemos de transmitir 60 años después del triunfo revolucionario. El que quiera saber la fortaleza de la Revolución Cubana, tiene que ir a la historia, a la cultura, a la unidad entre los dirigentes y el pueblo, tiene que ir a la autocrítica, tiene que ir a la creatividad, tiene que ir a saber que los desafíos son inmensos, pero que hay una gran voluntad de luchar. Alfonso Ulloa, que no está aquí, me hizo hace un tiempo una entrevista y me preguntó cuál es, en una palabra, el legado de Fidel. Y yo le dije, la capacidad de lucha. Fidel nos enseñó a luchar. No porque antes otros no lo hubiesen hecho, es que no tuvieron la posibilidad de tener a Cuba como una enorme escuela, y Fidel sí lo tuvo. Fidel enseñó a luchar, Fidel enseñó a no rendirse, Fidel enseñó a no pactar. La orden número 1 del comandante en jefe, que estaba en todas las unidades militares de Cuba, y cuando yo era un joven oficial, me tenía guardia, estaba en el cuerpo de guardia, decía, orden número 1 del comandante en jefe. Primero, la orden de combate está dada siempre. No hay que esperar que el jefe te llame, oye, hay un desembarco por allí, vayan para allá a enfrentarlo. No pregunten, no esperen, combate. Y segundo, las palabras rendición y derrota están abolidas del diccionario de los revolucionarios cubanos. Es así. Cuando usted, creo que son 11 o 12 administraciones norteamericanas que han pasado, 12. Si es que podemos llamar administración a la de Trump. Vamos a ser piadosos y decir que sí. 12 administraciones norteamericanas con esa fuerza, con ese potencial, con esa prepotencia, con esa agresividad, con esa falta de escrúpulos, capaces de matar 4 millones de vietnamitas, 1 millón de iraquíes, de torturar en la escuela, enseñar a torturar en la escuela de las Américas, auspiciar el Plan Cóndor en el cono sur latinoamericano, desembarcar aquí para frustrar un proceso democrático. Han visto con impotencia a ese ejemplo bajo a 90 millas de sus costas y no han podido. Por esa razón, 60 años después de ese triunfo, lo que nos debe a nosotros convocar no es imitar, lo que nos debe convocar a nosotros es inspirarnos y desarrollar los procesos en cada país de acuerdo a sus condiciones. Hacerlo de una manera creativa, hacerlo de una manera participativa y popular, pero nunca sentirse solo, ni aplastado, ni vencido. Eso aquí en el pueblo dominicano tampoco existe. Y como yo no soy miembro de la embajada, yo puedo decir algunas cosas más que la embajada no puede decir. Esas son las que he dicho aquí esta noche. Y que es el mensaje que quería transmitirle para que ustedes junto conmigo puedan, cada vez que alguien la pregunte, ¿y por qué siguen ahí? Decir, no siguen, seguirán por muchísimos años. Y celebraremos el primer centenario de la Revolución Cubana sin falta. Y muchos más. Muchas gracias.
No nos equivocamos cuando hablamos de plato fuerte. La inspiradora palabra del maestro Eliade Acosta Mato. Ya casi terminando, la profesora María Hortensia de la Cruz, quien es dirigente de la Coordinación Nacional de la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, tiene un importante mensaje para nosotros. La compañera María Hortensia. Yo llamo a un brindis por el 60 aniversario de la Revolución Cubana. Llamo a los compañeros de la dirección de Jaina y a la representación nacional de los compañeros de los comités. Entonces la profesora María Hortensia nos invita a un brindis en recuerdo al segundo aniversario del fallecimiento del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Alejandro Castro Ruz. Y el 60 aniversario de la Revolución. Sí, porque decimos también, porque Fidel vive, aún que no esté físicamente vivo. Y por eso creemos que también hay que brindar por eso, por las enseñanzas que nos legó. En ese sentido, vamos a hacer. Los que no beben, Bien, los que beben. entonces vamos a hacer el brindis recordando ese acontecimiento histórico del que nos hablaba el maestro Eliade. Con nosotros una palabra de aliento de Vicenta Vélez, la viuda del comandante de la Revolución, Francisco Alberto Caamaño de Dios. Buenas noches. No, yo solamente quería decir que somos todos los que estamos aquí, porque acaban de dar una lección a nosotros de por qué los cubanos se mantienen 60 años, porque están juntos siempre para todos. Vamos a brindar todos juntos, vamos a levantarnos y vamos a brindar todos juntos, porque somos todos. Y falta aquí, y debo decirlo, y él lo dijo, la fotografía de Duarte y de Camaño, que no vuelva a pasar. Que viva Miguel.